Bueno, este problema que presenta su compañero de la guía 6, estoy grabando, sí, y está asociado a un problema de maximización de extremos condicionados. ¿Cierto? Nos da la función y nos da la condición, y lo que necesitamos es encontrar los máximos y mínimos de esta función en base a esa condición. Por lo tanto, lo que tenemos que crear es la función de Lagrange, que era la función más lambda veces la condición igualada a 0. Eso significa que el 4 lo tengo que pasar restando para el otro lado. Ahora tengo que hacer las derivadas parciales de L con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a lambda. ¿Cierto? Si lo hago con respecto a X, lo que tengo acá es Y más 18X lambda. Si lo hago con respecto a Y, me va a quedar X más 2Y lambda. Y si lo hago con respecto a lambda, voy a tener 9X cuadrado más Y cuadrado menos 4. ¿Cierto? Una vez que tengo las derivadas, igual a 0, para obtener los puntos críticos. Entonces yo de acá, por ejemplo, puedo decir quién es lambda. Entonces el Y pasa negativo y el 18X va a pasar dividiendo. De acá también puedo encontrar el lambda, ¿cierto? El X pasa restando, el 2Y pasa dividiendo. Y de acá yo puedo decir que los dos lambdas son iguales, entonces menos Y partido en 18X tiene que ser igual a menos X partido en 2Y. Se van los menos, puedo simplificar el 2 con el 18, me queda 9, entonces tengo Y por Y cuadrado igual a 9X por X, 9X cuadrado. Y de esa forma entonces encuentro la relación entre el Y y el X, el cual puedo reemplazar acá. Entonces si se dan cuenta, el 9X cuadrado es Y cuadrado, entonces voy a tener Y cuadrado más Y cuadrado igual a 4, o sea 2Y cuadrado igual a 4, o sea que Y cuadrado es igual a 2, por lo tanto Y es igual a más o menos la raíz de 2. ¿Cierto? Y ahora lo que tengo que hacer es reemplazar eso acá. Entonces yo sé que Y cuadrado es 2, el 9 va a pasar dividiendo X cuadrado y por ende X es igual a más o menos la raíz de 2 tercios. Entonces de acá ya obtengo los puntos críticos que necesito, ¿cierto? Claramente los puntos críticos son raíz de 2 partido en 3, raíz de 2, menos raíz de 2 partido en 3, raíz de 2, raíz de 2 partido en 3, menos raíz de 2, y raíz de 2 partido en 3, menos raíz de 2, ambos negativos. Entonces ahora para saber cuál es el máximo y cuál es el mínimo, lo único que tengo que hacer es ingresarlo en la función original. O sea, tengo que calcular f de raíz de 2 tercios, raíz de 2. Donde es simplemente multiplicar raíz de 2 tercios por raíz de 2, eso me da 2 tercios. ¿Cierto? Después voy a hacer f de menos raíz de 2 tercios, raíz de 2. Y lo que tengo ahí es menos 2 tercios. Voy a hacer lo mismo con el raíz de 2 tercios menos raíz de 2 y me va a dar menos 2 tercios. Y luego voy a hacer lo mismo con el menos raíz de 2 tercios menos raíz de 2 y eso me da 2 tercios. Por lo tanto, estos dos corresponden a los máximos. Estos dos corresponden a los mínimos. Y ahí tenemos lo que nos estaba pidiendo el problema. Bien. Este es un problema en donde nos están pidiendo el volumen de esta superficie en base a que esta es la parte superior, es sobre el eje X y tenemos este cilindro de base. Ustedes saben que yo no soy muy bueno dibujando, pero en el fondo nos están pidiendo que tenemos esta circunferencia, ¿cierto? Y tenemos esa base. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, lo que tengo yo acá es un
círculo cuyo radio es 1. ¿Sí? Como tenemos una circunferencia, ¿ya? Como ustedes ya saben, lo que podemos hacer es utilizar coordenadas polares. Para ello tenemos que recordar que en coordenadas polares tengo que transformar de las variables cartesianas x, y a las variables r, θ, ¿cierto? Para ello tengo que saber entre qué valores se mueve el r y el θ. Entonces, yo sé que el r, como este es un círculo de radio r, significa que el r se va a mover desde el 0 hasta el 1, porque ese es el máximo valor de la circunferencia en la cual estoy integrando. Y aquí el θ es lo importante. Si ustedes se dan cuenta, yo grafico en un plano una circunferencia, y lo que nos están pidiendo es calcular el volumen de este cilindro o base de circular sobre el eje X, o sea que nos están pidiendo esta región. Y en esta región, ¿cierto? El ángulo se mueve desde acá hasta acá, o sea, se mueve desde 0 hasta pi. Eso significa que el ángulo va a ir desde el 0 hasta el pi. ¿Sí? También podemos analizar el z. Yo sé que z es raíz de x cuadrado más y cuadrado. Como nosotros sabemos, el x pasa a ser r coseno de θ, el y pasa a ser r seno de θ, pero como están al cuadrado, la 1 al cuadrado, factorizo por r cuadrado, me queda coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ. Eso es 1, me queda la raíz de r cuadrado y por lo tanto z vale r. Entonces ahora utilizo la fórmula de la integral doble. Entonces yo sé que el volumen es la integral. El primer límite de integración que voy a colocar va a ser el del θ. Entonces voy a colocar 0 pi. El segundo límite de integración que voy a colocar es desde el 0 hasta el 1. Luego va la función z, pero la función z yo sé que vale r. Luego tiene que ir el jacobiano. Si ustedes se acuerdan, el jacobiano en coordenadas polares era r. El jacobiano en coordenadas polares es r. Y luego vienen las diferenciales del r y el θ. ¿En qué orden? Entonces acordémonos que esta integral es la que indica el primero y esta es la que indica el segundo. Entonces esta está asociada al de r y esta está asociada al de θ. ¿Cierto? Bien. Bueno, ahora voy a borrar esto porque ya lo utilizamos. Y ahora simplemente trabajo. Aquí tengo la integral de 0 a pi, la integral de 0 a 1 y r por r son r cuadrado de r de θ. Entonces, la integral de r cuadrado es r cubo partido por 3 evaluada entre 0 y 1. Si yo evalúo en 1 me va a quedar 1/3, si evalúo en 0 me va a quedar 0, por lo tanto aquí me queda 1/3 y me queda la integral de 0 a pi de d θ. Y como yo sé, la integral de d θ es θ, y entre 0 y pi eso me da pi tercio. Unidades de volumen porque nos están pidiendo el volumen. Voy a plantear el problema y después les voy a explicar por qué es necesario hacer otra cosa, que posiblemente nos haga un problema más sencillo que el que se va a quedar. Si yo grafico y igual a x cuadrado, lo que tengo es una parábola, ¿cierto? Entonces, esto es y igual a x cuadrado. X igual a y cuadrado también es una parábola, pero es una parábola así. ¿Cierto? Después tenemos x igual a 4y. X, o sea, x cuadrado es igual a 4y, que sería lo mismo que decir x cuadrado partido en 4 igual a y. ¿Cierto? En ese caso, lo que tengo es una parábola
más abierta. Y la otra también es una parábola más abierta. Que sería y cuadrado igual a 4x. Entonces, el área encerrada por estas cuatro curvas sería esta. Esa. ¿Y qué más? ¿Y ninguna? ¿Cierto? Ahora, si se dan cuenta, eso no es tan fácil. ¿Cierto? De hecho, es bastante complejo. Ahora uno lo podría hacer porque tendría que encontrar ese punto y ese punto y ese punto. Entonces acá esto tendría tres regiones, de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá. Y por lo tanto voy a tener que crear rectángulos y voy a tener que crear tres integrales distintas para saber o calcular todo esto. Chuta, complicado. Bueno, les voy a contar que existe un método más fácil. Este método se llama cambio de variables. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos y igual a x cuadrado, ¿ya? Y de aquí voy a decir que x cuadrado partido en y es igual a 1, porque si el y pasa para acá me queda eso. De la de abajo tengo x cuadrado igual a 4y, por lo tanto x cuadrado partido en y vale 4. De acá voy a decir que u es la variable x cuadrado partido en y. Y por lo tanto u se mueve entre el 1 y el 4. ¿Sí? ¿Se entiende esa primera parte? Sí, profe. ¿Sí? Ya, perfecto. Un ratito. Voy a hacer una recarga de plumón, porque siento que el azul se está yendo a pique. Bueno, de acá tengo x igual a y cuadrado, y por lo tanto y cuadrado partido en x vale 1, y tengo y cuadrado partido en 4x, por lo tanto y cuadrado partido en x es igual a 4. Por lo tanto, de acá puedo llamar v a la expresión y cuadrado partido en x, y v está entre el 1 y el 4 también. ¿Cierto? Tenemos los límites de integración de estas nuevas variables. Hay un solo detalle, que para yo poder cambiar de las variables x, y a las variables u, v, necesito conocer el jacobiano. ¿Cierto? Ese es mi único pero, digamos. Esto lo voy a anotar acá arribita, donde estoy lo usamos. El u iba entre el 1 y el 4, el v iba entre el 1 y el 4. Entonces tengo u igual a x cuadrado partido en y tengo v igual a y cuadrado partido en x. La idea es tratar de buscar alguna relación, ¿cierto? De tal manera que me quede el x en función del u y el v y el y en función del u y el v. Como por ejemplo acá, puedo despejar el y, donde me queda x cuadrado partido en u. Lo puedo reemplazar acá, entonces tengo v igual a x cuadrado partido en u cuadrado, x, entonces él se va con él, me queda x partido en u cuadrado. De acá puedo despejar el x, entonces x va a ser v u cuadrado, lo puedo reemplazar acá, entonces me va a quedar y igual a
v cuadrado u elevado a 4 partido por u. Oye, aquí me quedo ahí. El con el. Así que de aquí tengo que y es igual a u elevado a 3, v elevado a 2. Y encontré entonces el y. ¿Cierto? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Ahora necesito el x. Ya, encontré el y, lo voy a anotar acá. Y es igual a v elevado a 3, v. ¿Ya? También voy a anotar este cambio de variables que habíamos hecho antes. U x cuadrado partido en y, v igual a y cuadrado partido en x. Y tenemos ese, nos faltaría el x. ¿Podríamos hacer el mismo procedimiento? Pero al revés. O sea, de acá, despejar el x, entonces me quedaría y cuadrado partido en v. Reemplazarlo acá, voy a tener entonces acá u igual a x, que sería no, estoy haciendo algo que no quiero hacer. Recién que lo que hice acá, aquí despejé el x cuadrado, ¿no? No importa, voy a meter el x acá, entonces me va a quedar y elevado a 4 partido por v y. Él se va con él, me queda un 3. O sea, acá tengo y elevado a 3 partido por v. Profe, ¿no sería v cuadrado? ¿A dónde? ¿A dónde? V cuadrado, si es la x, está reemplazando la x cuadrado. Sí, v cuadrado. Pero qué raro, aquí no me da. Algo estoy haciendo mal. Algo estoy haciendo súper mal. Recién lo que hice fue despejar el y. Entonces me quedó x cuadrado partido por u. ¿Cierto? Luego lo reemplacé acá. Entonces tuve v igual a... parece que me equivoqué allá. Y nadie me dijo nada. Si lo reemplazo acá me va a quedar x elevado a 4 partido en u cuadrado por x. Entonces eso va a poner, me queda 3. Me queda x cubo partido por u cuadrado. Sí, pues, me había equivocado. Y de acá entonces me queda u cuadrado v igual a x elevado a 3. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Puta, no fue nada fácil. Fue fácil el límite de integración, sí, pues, pero no encontrar el x y el y. A ver.
Creo que hacer eso es lo mismo, ¿eh? Puedo hacer esto, a ver, x por x partido en y. Aquí puedo hacer v igual a y por y partido en x. Entonces yo acá tengo u partido en x igual a x partido en y. O sea que x partido por u es y partido por x. O sea que tengo v igual a x partido por u por y. O sea que u por v es igual a x por y. X por v es igual a x por y. O sea, u por v igual a x por y. Ahí encontré la relación u por v. Profesor, solo para estar seguro, ¿estás tratando de que toque en U y V? ¿Sumo? Sí, o sea, estoy tratando de que me quede y igual a algo y x igual a algo. Eso estoy tratando de hacer. En el Para fondo después depende cambiar de... la variable en la función. Ah, Para después cambiarlo en la... exacto. Para poder hacer el cambio de variable después. Porque es que el V es y cuadrado partido en X y es lo que falta afuera, no sé por eso. ¿Y es lo que quiere? Y cuadrado, sí, por eso y cuadrado partido en X es V, ¿cierto? Se Sí, podría reemplazar. Por eso es que teniendo si que está tratando de sustituirlo para que quede en U y V, ¿no? Son en términos de U. claro. Entonces ya si tiene V dentro del coseno, lo de afuera no sería solo V, ¿no? Y cuadrado partido en X. Ah, no, sí, pues. El tema aquí, lo que me falta ¿Mm? es el jacobiano. Ya. Bueno, mira, aquí ya encontramos que u por v es x por y. Método Tamar. Que es más o menos lo que tú estás diciendo, que está bastante bien. Si tú te acuerdas, para yo poder calcular el jacobiano, en este caso el jacobiano de u, v es la derivada de x con respecto a u, la derivada de x con respecto a u con respecto a v. La derivada de y con respecto a u, la derivada de y con respecto a v. Quizás podríamos hacer esto. Déjenme ver. Ya ni me acuerdo lo que hice. ¿Qué estaba haciendo? Espérate, deja aclararme y ahí te explico todo de nuevo. Sí. U depende de X y depende de Y. Entonces, de U a de X. No, no me sirve. No me sirve. ¿Cómo encuentro el jacobiano? Ya, Lizardo, tú hiciste una pregunta, ¿no? ¿De qué es lo que estaba haciendo? Sí, Ya. Primero, ¿entendieron cómo determinamos estos límites de integración? sí, hasta ahí todo bien. Ya, hasta ahí todo bien. Aquí tenemos lo que es el U y lo que es el V. Lo que encontramos acá fue una relación entre el U y el V. Bueno, acá lo que hice fue decir, ah, ya, pues esto es U igual a X por X partido por Y. Lo que hice acá fue decir que V es Y por Y partido por X, ¿cierto? Entonces yo de acá despejo, entonces me queda U partido en X igual a X partido en Y. Si lo invierto, me queda que
x partido en u es igual a y partido en x. Y si eso lo reemplazo acá, el y partido en x, ¿cierto? Me va a quedar v igual a x partido por u por y. Entonces, el x por y es u por v. O sea que x por y es lo mismo que u por v. Al ¿Cierto? principio había encontrado el i como v al cuadrado por u. Sí, pero parece que me equivoqué. Ah, ok, ok. Sí, porque al final quedaba algo al cubo. Yo no sé cómo mierda metí la cuestión y no me fijé. Entonces, hasta acá tenemos los límites de integración, tenemos esos cambios de variables, pero el problema acá es el jacobiano. Ese es nuestro dilema aquí, digamos. ¿Cómo encontrarlo? Para eso necesito saber quién es u y quién es v. Y ese es el detalle, digamos. Mm. Sí, porque no puedo decir que u es igual a x y u es igual a y, pues no tiene ni un sentido. ¿Alguien se le ocurre algo? ¿Cómo poder despejar el x? ¿O el y? Regalo 3 décimas al que él sea capaz de descubrirlo. ¿A nadie se le ocurre? Voy a pausar un rato el video, si no se va a hacer eterno. De acá voy a decir que y es igual a x cuadrado partido en u, ¿cierto? O mejor dicho, voy a decir que u por x es igual a x cuadrado. ¿Eso qué significa? Que x es igual a u por y elevado a un medio, que es lo mismo que sacar la raíz cuadrada. Al reemplazarlo acá, me va a quedar v igual a y cuadrado partido por x. ¿Quién es x? Es u por y. El u elevado a un medio y el y elevado a un medio. Entonces te va a pasar para acá, me queda u elevado a un medio por v igual a. Aquí entre estos dos se mantiene la base, se restan los exponentes. ¿Cuántos 2 menos 1 medio? Son 3 medios. ¿Cierto? Por lo tanto tengo que elevar esto a 2 tercios. Entonces cuando eleve esto a 2 tercios, esto me va a quedar u elevado a 1 tercio por v elevado a 2 tercios. Y ahí encontré el y. No quería hacer eso, pero ya, no queda otra.
¿Cierto? Teniendo ese y ahí, puedo encontrar el x, porque el x es u elevado a un medio por y, que es esto, elevado a un medio. Elevado a un medio significa que cada uno de estos se multiplica por un medio. Entonces me va a quedar u elevado a un sexto por v elevado a 2 sextos. Aquí se mantiene la base y se suman los exponentes. Un medio más un sexto, ¿cierto? Esto lo puedo amplificar por 3, me queda 3 más 1, 4 sextos, y si simplifico por 2 me queda 2 tercios. O sea, acá me queda u elevado a 2 tercios por u elevado a 1 tercio, porque 2 sextos se puede simplificar. Listo, encontré cuánto vale el x y cuánto vale el y. Acabó el show. No quería que quedara un exponente fraccionario, pero es lo que no. Ahora, curiosamente, esto es para hacer esto que está acá, ¿no? X elevado, lo voy a anotar acá. U elevado a 1 tercio, U elevado a 2 tercios. ¿Para qué hicimos esto? Porque necesitamos encontrar, como les dije, el jacobiano, para poder utilizar todo lo que hemos encontrado. Entonces tengo J, V, U, V. Si ustedes se acuerdan, el jacobiano era dx a du, dx a dv, di a du, di a dv. ¿Quién es dx a du? Es derivar esto con respecto a u. O sea, voy a tener un tercio, u elevado a, ¿cuánto es un tercio menos 1? Son menos 2 tercios por v elevado a 2 tercios. Este es derivar... Ay, mentira que me equivoqué. De ahí sí. Dx a dv es derivar esto con respecto a v, o sea, derivarlo a él. Entonces va a bajar el 1 tercio, me va a quedar u elevado a 2 tercios, v elevado a menos 2 tercios. Ahora derivo él con respecto a u, entonces me va a quedar 1 tercio, u elevado a menos 2 tercios, v elevado a 2 tercios. Derivo él con respecto a v. Entonces me va a quedar 2 tercios, u elevado a 1 tercio por v elevado a menos 1 tercio. ¿Cierto? Porque 2 tercios menos 1 son menos 1 tercio. Multiplico cruzado. El por el. 2 tercios por 2 tercios son 4 novenos. Me va a quedar u elevado a menos 1 tercio por u elevado a 1 tercio por v elevado a 1 tercio por v elevado a menos 1 tercio. Menos el por el. 1 tercio por 1 tercio son 1 noveno. ¿Cierto? Me va a quedar u elevado a menos 2 tercios, u elevado a 2 tercios, v elevado a 2 tercios y v elevado a menos 2 tercios. Y aquí viene la magia del cine. Cuando multiplique el por él, se van a sumar los exponentes y me va a dar 0. Así que esto tiende a 1. Esto también va a ser 1. Esto, eso va a ser 1. Y eso va a ser 1. Por lo tanto, el jacobiano realmente corresponde a la resta entre 4 novenos y 1 noveno. ¿Cierto? 4 novenos menos 1 noveno son 3 novenos y por lo tanto me queda 1 tercio. Entonces encontré el jacobiano. Como encontré el jacobiano, entonces lo único que tengo que hacer ahora es calcular esta integral doble. Entonces, esta integral doble en la región D de i cuadrado partido en x del coseno de xy por dA me va a quedar integral, integral. Como son constantes los límites de integración, da lo mismo quién escriba primero. Tú lo puedes escribir del 1 al 4, del 1 al 4. ¿Ya? Como me habían dicho, i cuadrado partido en x es v, así que yo tengo v. Acá tengo el coseno de x por y, que es lo mismo que
U por V, ¿cierto? Y primero voy a derivar, no sé, con respecto a V y después respecto a O, que al final es lo mismo. Bien. No sé si es lo mismo. Díganme ustedes, ¿qué es más fácil? ¿Integrar eso o integrar esto? ¿Qué creen ustedes? ¿La primera o la segunda? La segunda. ¿Por qué? Primero puedo sacar al V porque ahí sería como una constante, ¿no? Me quedaría Sí. solo el coseno. O Bien. si no, podría hacer un cambio de variable con Excelente. U y se vea el V ahí afuera. Si bien es cierto, aquí da lo mismo el orden de integración por el hecho de que los límites de integración son constantes. Porque en realidad da lo mismo que yo coloqué de V de U o de U de V. Pero acá también hay que ser inteligente al momento de integrar. ¿Ya? Bueno, aunque posiblemente vaya a dar lo mismo, pero... ¿Y por qué inteligente? Por la sencilla razón de que si yo integro esto en el orden del V, el V y el coseno dependen del V, entonces tengo una multiplicación. Y por lo tanto voy a tener que utilizar, por ejemplo, la integración por partes. Si usara acá abajo, como esto es con du, el único que tiene U es el coseno, por lo tanto el V va a poder salir fuera y yo voy a integrar solo el coseno, que es mucho más fácil. ¿Ya? Esa es la gracia de analizar ejercicios antes. Que si yo analizo ejercicios antes, ahora yo me voy dando cuenta de esos detalles. Que uno después simplemente lo borra y lo cambia, ¿no? Entonces acá nos conviene más hacer el de U de V. Los límites de integración son los mismos, así que da exactamente igual. Entonces, como dijo la Natalia, esta V va a salir fuera, entonces tenemos integral del 1 al 4, tenemos V por... ¿Alguien se acuerda cuál es la integral del coseno? La integral Seno, del coseno es el seno. partido en el que acompaña al U. A ¿O lo no? que sería el Ah, no, V. sí, sí, sí. Y fíjense que aquí para más remate se van los V. Así que es más fácil todavía. Esto evaluado entre 1 y 4 de V. Aquí lo que tengo que hacer es evaluar en el U. En el U. Entonces tengo integral del 1 al 4 del... Cuando U vale 4 me va a quedar seno de 4V menos. Cuando U valga 1 me va a quedar seno de V. De V. Y ahora integro el seno de 4V y el seno de V. El seno de 4V es menos coseno de 4V partido por 4. El seno es más coseno de V y esto evaluado entre 1 y 4. Entonces cuando valga 4 me va a quedar menos coseno de 16 partido en 4 más coseno de 4. Menos. Cuando valga 1 me va a quedar coseno de 4 partido por 4, ¿cierto? Menos coseno de... Aquí me va a quedar este positivo, porque es menos, menos el, menos el. Bueno, y acá voy a tener menos coseno de 16 partido en 4, más 5 coseno de 4 partido en 4, menos coseno de 1. Y ahí entonces tenemos el resultado del ejercicio 7. A no ser que me he equivocado en algo, pero eso es en general.
¿Sí? ¿Alguna duda? Ahí está. Recuerden que ¿cómo se llama? Los límites de integración cuando dependen de una variable no pueden ir al principio, siempre tienen que ir después de. ¿Ya? Al principio siempre tiene que ser una con extremos constantes. Bueno, entonces lo que vamos a hacer acá es integrar. Aparentemente primero tengo que integrar respecto a z. El 2x no tiene z, por lo tanto su integral es 2xz. El 3y no tiene z, por lo tanto su integral es 3yz. Y el z tiene z y su integral es z cuadrado partido por 2. Esto tiene que estar evaluado entre 0 y a. Como ya sabemos, cuando evalúa en 0 se hace todo 0, por lo tanto solo evalúa en a. Entonces acá me va a quedar 2ax, acá me va a quedar 2ay, y acá me va a quedar a cuadrado partido por 2, que es lo que está ahí. Luego tengo que integrar con respecto a y. Cuando integre con respecto a y, él no tiene y, por lo tanto me va a quedar 2ax y. Él tiene y su integral va a ser 3a por y cuadrado partido en 2. Y él no tiene y, por lo tanto a este término se le agrega una y. Y esto evaluado entre 0 y b menos x. Lo mismo que les dije recién, si evalúo en 0 se hace todo 0, por lo tanto voy a evaluar en b menos x. O sea, acá me va a quedar 2ax por b menos x. Aquí me va a quedar 3a por b menos x al cuadrado partido por 2. Y acá me va a quedar menos a cuadrado partido en 2, b menos x, que es el que está ahí. ¿Sí? Bueno, acá lo único que hice fue multiplicar el 2ax al b, que me quedó 2abx, y el 2ax al x, que me quedó 2ax cuadrado. ¿Para qué? Para luego integrar con respecto a x. Si integro esto con respecto a x, me va a quedar 2ab x cuadrado partido en 2. Si integro esto con respecto a x, me va a quedar 2a x cubo partido en 3. Si integro esto con respecto a x, me va a quedar 3a b menos x al cubo partido en 3, bueno, partido en 6, porque está ese 2, con el signo negativo que viene del menos x. Y aquí me va a quedar a cuadrado partido en 2, b menos x al cuadrado partido en 2, ¿cierto? Y el menos que viene del menos x, que me quedaría más ahí. Y eso evalúo entre 0 y b. Entonces cuando evalúe en b, aquí me va a quedar, bueno, ese 2 se va con ese 2, aquí me queda b cuadrado por b, que es b cubo. Aquí me va a quedar 2ab cubo partido en 3. Aquí cuando evalúe en b se va a hacer 0, y aquí cuando evalúe en b se va a hacer 0. Menos cuando evalúe en 0. Cuando evalúe en 0, él se va a hacer 0, él se va a hacer 0. Voy a cambiar el signo. Cuando valga 0 aquí me va a quedar b cubo, ¿cierto? El 3 con el 6 se simplifica, que queda partido en 2. Y aquí cuando evalúe en 0 me va a quedar a cuadrado por b cuadrado partido en 4. Los tres primeros tienen a b cubo como factor común, por lo tanto tengo que sumar 1 menos 2 tercios más 1 medio, eso me da 5 sextos. Y ahora lo que puedo hacer acá es factorizar por ab cuadrado partido en 2, quedando esa expresión que tenemos ahí. O sea, si se dan cuenta, el cálculo de la integral triple es muy similar al de la integral doble, solamente que ahora se agrega el término con z. Aquí tenemos otro problema, ¿sí? En este caso, nos piden calcular la integral triple de la función x y z en la región t, y esta región t está limitada por la recta, o sea, por las curvas x igual a y cuadrado, x cuadrado igual a y, z igual a xy y z igual a 0. Claramente acá los límites de integración del z son desde el 0 hasta el xy. Por lo tanto, ya tenemos los primeros límites de integración, del 0 hasta el xy, de z. Después, si yo grafico esto en el plano, x igual a y cuadrado es esta curva, que vendría siendo y igual a raíz de x, y el y igual a x cuadrado, que es esta parábola que está acá, y la región encerrada entre estas dos es esta que está acá, ¿cierto? La intersección entre la raíz de x y x cuadrado son 0 y 1. Esos son los únicos valores que hacen que la raíz y el x al cuadrado sean iguales. Por lo tanto, en el eje x, ¿cierto? Esto va a moverse desde el 0 hasta el 1, que está ahí. Y en el eje y se van a mover desde el x cuadrado, que es la curva de abajo, hasta la raíz de x, que es la curva de arriba. Por eso tenemos los tres límites de integración ahí.
del 0 al 1 que está asociado al x, del x cuadrado al raíz de x que está asociado al y del 0 al xy que está asociado al z. Entonces lo primero que tengo que hacer es integrar esto con respecto a z. La integral de z es z cuadrado partido en 2, evaluada entre 0 y xy. El 0 no lo considero, entonces solamente coloco xy, ¿cierto? Que está acá. Este un medio lo voy a sacar fuera de todas las integrales. Entonces acá me va a quedar x cubo y cubo. Ahora integro esto con respecto a y. Si integro esto con respecto a y, solamente se integra esto. Entonces me queda x cubo y me queda y elevado a 4 partido en 4. Evaluado entre el x cuadrado y la raíz de x. Entonces, cuando yo coloque la raíz de x acá, ¿cierto? Al cuadrado me queda x y al cuadrado me queda x cuadrado, que está acá. Menos, cuando coloque el x cuadrado acá, x cuadrado elevado a 4 son x elevado a 8. Ahora el x cubo multiplica el x cuadrado y el x elevado a 8, quedando esto. Integro cada uno por separado, ¿cierto? Aquí me queda x elevado a 6 partido en 6, aquí me queda x elevado a 12 partido en 12. Se evalúa entre 0 y 1. Entonces cuando se reemplaza el 1 me queda un sexto, me queda un doceavo. Resto me queda un doceavo por un octavo y eso me da 1 partido en 16. ¿Sí? ¿Alguna duda de este ejercicio? Profe, ¿el 1 lo sacó de la gráfica? Sí. Eso, ese 1 y ya. ese 0 lo saco de... No se hizo ningún cálculo. No. O sea, Ya. se pueden hacer cálculos. Por ejemplo, acá, ¿qué podrías haber hecho? Lo voy a hacer acá. Lo que pasa es que es como, entre comillas, usé la obviedad, pero no siempre es tan obvio. Por ejemplo, acá lo que necesito es encontrar los puntos de intersección de esa curva y de esa curva. O sea, en pocas palabras, estoy buscando un número cuya raíz sea igual a su cuadrado. ¿Está? Y los únicos números que hacen que su raíz sea igual a su cuadrado son el 1, porque la raíz de 1 es lo mismo que 1 al cuadrado. ¿Y cuál es el otro número? El 0, porque la raíz de 0 es lo mismo que 0 cuadrado. De ahí sale el 0 y el 1, digamos. Ya, profe, gracias. Ya. ¿Alguien más? Quiero que se den cuenta que es la misma forma y estructura con las integrales dobles, solamente que acá se agrega una más. Bueno, en las integrales triples también existe el cambio de variable, utilizando el mismo concepto que es el jacobiano, ¿cierto? En este caso el jacobiano la primera fila va a ser de x a de u, de x a de v y de x a de w, que es la tercera variable asociada al jacobiano. La segunda fila son de y a de u, de y a de v, de y a de w, y la última de z de u, de z de v, de z de w. O sea que en funciones de tres variables, el jacobiano es una determinante de 3 por 3. Aquí ya es mucho más complicado determinar un cambio de variable como lo hicimos recién. Es por eso que vamos a usar coordenadas específicas para calcular, ¿cómo se llama? Para calcular integrales triples. Una de ellas se conoce como las coordenadas cilíndricas. Perdón. Las coordenadas cilíndricas son las mismas coordenadas polares, solamente que como su nombre lo indica, viene de un cilindro. O sea, la base circular que tiene que ver con las coordenadas polares más una altura que está asociada al z. O sea, en pocas palabras, x es igual a r coseno de teta, el y es igual al r seno de teta y el z tiene que ser igual al z. ¿Da? Por lo tanto, si yo calculo el jacobiano de esto, también me va a dar r. O sea que las coordenadas cilíndricas, la única diferencia es que se le agrega un dz a las últimas dos variables que eran el teta y el r. Y su jacobiano sigue siendo r, o sea, siempre es r en coordenadas cilíndricas. ¿Ya? Y aquí las variables r siguen siendo el radio y el teta sigue siendo el ángulo asociado a la base. Como por ejemplo acá. Dice calcular la integral triple de esta función en el eje t, ¿ya? Donde t es la región limitada por las superficies, z igual a 1 medio x cuadrado más y cuadrado y z igual a 2. ¿Sí? Si yo grafico el x cuadrado más y cuadrado, es esta paraboloide. 1 medio de eso significa que está acá, en la mitad. ¿Ya?
Por lo tanto, en el fondo lo que estoy calculando es la integral triple entre esta superficie y esta superficie. Entre z igual a x cuadrado más y cuadrado partido en 2 y z igual a 2. ¿Ya? Bueno. Detalles. ¿Cómo voy a calcular las integrales triples? Recuerden que las integrales triples tienen tres variables. El r, el θ y ahora el z, en las coordenadas cilíndricas. En el caso del r, fíjense que esta viene de una circunferencia donde su máximo radio es el 2, ¿cierto? Porque esta circunferencia que está acá tiene como máximo radio el z igual a 2. Por lo tanto, el radio o el r se mueve desde el 0 hasta el 2. ¿Ya? Desde el 0 hasta el 2. No está asociado al z, está asociado al r, al radio. El ángulo es completo. Por lo tanto, se mueve desde el 0 hasta el 2pi. Me falta determinar el z. El z es desde x cuadrado más y cuadrado partido en 2 hasta el 2. O sea, el límite superior del z es el 2. ¿Cuál va a ser el límite inferior? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar acá las coordenadas. Entonces yo sé que x es r coseno, por eso me quedo eso. Sé que y es r seno, por eso me quedo eso. Factorizo por r cuadrado, sé que me va a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1. Por eso el z se mueve desde el r cuadrado medios hasta el 2. Y ahí tenemos los límites de integración del r. Luego tenemos la función, que era x cuadrado más y cuadrado. Esta función, ¿cierto? Haciendo este mismo cálculo, me va a dar r cuadrado por el jacobiano que es r, ¿cierto? Y según los límites de integración, el primero está asociado al z, el segundo está asociado al θ y el tercero está asociado al r. Entonces lo que vamos a hacer acá es integrar esto con respecto a z. El r cubo no tiene z. Este r cubo nace del r cuadrado por r. Como no tiene z, entonces la integral del dz es z, evaluado entre el r cuadrado medio y el 2. Entonces cuando valga 2 me va a quedar 2, cuando valga r cuadrado medio me va a quedar r cuadrado medio. Multiplico por r cubo en cada uno. Bueno, antes de hacer eso, lo que hice acá fue integrar con respecto a θ. Ninguno tiene θ, así que me va a quedar θ evaluado de 0 a 2pi, que claramente es 2pi para afuera, porque es constante. Multiplico el r cubo por 2, que son 2r cubo. Multiplico el r cubo por el r cuadrado medio, que son r elevado a 5 partido en 2. Integro cada uno de ellos, él me va a quedar r elevado a 4 partido en 4, multiplicado por 2. Él me va a quedar r elevado a 6 partido en 6, el 6 multiplicado por 2, por eso queda 12. Evalúo entre el 2 y el 0, cuando evalúe en 0 va a ser 0, así que solo evalúo en 2. El 2 con el 4 se simplifican, ¿cierto? Aquí me va a quedar 16 menos 64 sextos, y esa resta da 16 tercios pi. Y de esa forma fui capaz de calcular la integral triple utilizando otras coordenadas que en este caso se llaman coordenadas cilíndricas. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Bien. No, profe. Ya, esto es nuevo. Coordenadas esféricas. Las coordenadas esféricas, como su nombre lo dicen, son coordenadas que están asociadas a una esfera. ¿Ya? Una esfera tiene tres tipos de variables. Tiene una variable r, que está asociada al ángulo. Tiene una variable θ, que está asociado, perdón, una variable r que está asociada al radio. Tiene una variable θ que está asociado al ángulo que se mueve de 0 a 2pi, que es la base del diámetro de la esfera, por decirlo así. Pero tiene un ángulo que está asociado al movimiento desde el eje z positivo hasta el eje z negativo. ¿Ya? Ese ángulo se llama phi. Y este ángulo phi se mueve desde el 0 hasta pi. ¿Ya? Si fuera una esfera completa, se va a mover desde 0 hasta pi. Si fuera una semiesfera, se va a mover desde 0 hasta pi medio, porque se va a tener que mover desde el eje z hasta el plano XY solamente.
¿ya? Y para que sea completa, se tiene que mover completo. De hecho, no sé si me veo en la pantalla, pero mi dedo chueco, ¿cierto? El largo de esto vendría siendo el R, desde el 0 hasta el radio. El ángulo de teta sería este ángulo, el que barre de esta forma. Completo. Por eso son 2pi. Y el que les estoy diciendo yo que es phi es este ángulo, desde el eje Z hasta el menos Z. ¿Sí? De aquí hasta acá. Por eso es desde 0 hasta pi. Si fuera la mitad de circunferencia, de esfera, la mitad de la esfera ya no llega hasta acá abajo, llega hasta la mitad, no. Entonces de aquí hasta acá solamente tengo pi medio, o 90 grados, por decirlo así. De eso se trata, ¿no? Bueno, el cambio de variables es este que está acá. X es R coseno teta seno phi, el Y es R seno teta seno phi, y el Z es R coseno phi. O sea que ahora todo cambia a las tres variables que son tetas, R y phi. El jacobiano se calcula de la misma forma, ¿cierto? De X, de X de R, de X de teta, de X de phi, cada uno de ellos, y al final llegamos a este jacobiano. O sea que el jacobiano de las coordenadas esféricas siempre es R cuadrado por seno de phi. Siempre. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá me piden calcular esta integral. Es una integral triple porque tiene tres integrales. Además de ser una integral triple, tengo que considerar de que está en coordenadas cartesianas porque tiene dx, dy, dz. Y lo que quiero es calcularla utilizando previamente las coordenadas esféricas. Si ustedes se fijan bien, así como está, lo podría calcular, ¿cierto? Pero el cálculo de esto sería muy difícil. En cambio con esto, si bien es cierto, se ve largo, pero realmente es mucho más fácil de integrar que integrar esto que está acá. Bien, ¿qué es lo primero que tengo que determinar? Esto que está acá. Si ustedes se dan cuenta, z se mueve desde el 0 hasta el raíz de r cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. Si esto lo tomara como una igualdad, elevar al cuadrado y pasar el x cuadrado y el y cuadrado para allá, me va a quedar esta expresión. Y esto es la expresión de una esfera en el espacio. Pero como es la raíz positiva, significa que en el fondo lo que tengo es una semiesfera. Esta esfera claramente es de radio r. Por lo tanto, el r minúscula, que es la variable de las coordenadas esféricas, va a ir desde el 0 hasta el r mayúsculo. Como es una semiesfera, significa que en el plano de circunferencia va a barrer todo el ángulo teta, o sea, desde 0 hasta 2pi. Pero como les dije recién, como es una semiesfera, el ángulo phi ya no es de 0 hasta pi, el ángulo phi es de 0 hasta pi medio. Por lo tanto, esta feroz integral se va a reducir en estas tres integrales. La primera asociada al r, que es desde el 0 al r. La segunda que está asociada al z, el teta, que es de 0 a 2pi. Y la tercera que está asociada al phi, que es desde el 0 hasta el pi medio. La función es x cuadrado más y cuadrado. Entonces yo sé que x era r coseno teta seno de phi, cada uno al cuadrado. Más el y era r seno teta seno de phi, cada uno al cuadrado. Y esto multiplicado por el jacobiano. El jacobiano de las coordenadas esféricas era r cuadrado seno de phi. Y segundo, el orden de los integrales, ¿cierto? El primero tendría que ser phi, el segundo el teta y el tercero el r. Bueno, de acá yo puedo factorizar por r cuadrado seno cuadrado. Me va a quedar coseno cuadrado teta, seno cuadrado teta, cual se hace 1. Así que aquí me queda r cuadrado seno al cuadrado de phi por el jacobiano. Multiplico r cuadrado por r cuadrado, r elevado a 4. Seno cuadrado de phi por seno de phi, que es seno al cubo de phi. Y tengo de phi de teta de r. Lo primero que voy a hacer es integrar con respecto a phi, ¿ya? Si ustedes saben, el seno al cubo de phi lo puedo escribir como seno de phi por seno cuadrado de phi. ¿Para qué hice eso? Porque ahora el seno cuadrado de phi lo voy a escribir como
1 menos coseno cuadrado de phi, por razones trigonométricas, identidades trigonométricas. Profe, ¿para qué hizo eso? Porque cuando yo multiplique el seno de phi por 1, me va a quedar seno de phi. Bueno, el r elevado a 4 lo saqué hasta lo último que pude. ¿Ya? Entonces me queda seno de phi y acá me va a quedar seno de phi, coseno de phi. ¿Por qué hice eso? Porque ahora acá voy a poder hacer un cambio variable. Entonces decir que u es el coseno y el de u obviamente va a ser el seno. Entonces acá la integral del seno es menos coseno de phi. Y la integral de esto me va a quedar más coseno al cubo de phi partido en 3. Haciendo una sustitución simple. Esto evaluada entre el 0 y el pi medio. Esto lo voy a subir, si no me va a molestar a cada rato. Va, puso ahora. Entonces ahora, cuando yo evalúe esto en pi medio, el coseno de pi medio, coseno de 90 es 0. Por lo tanto, estos dos términos se irían. Y cuando evalúan 0, ¿cierto? Me va a quedar 1 y me va a quedar 1/3. Con los signos cambiados, porque como es límite de integración inferior, van con un menos. Entonces me queda 1 menos 1/3, que son 2/3. Estos 2/3, pum, para afuera. Después me queda la integral de θ, que es θ, evaluado entre 0 y 2pi, que me queda 2pi. Y después tengo la integral del r elevado a 4, que es r elevado a 5 partido en 5. Y evaluado en el r mayúscula, me queda r elevado a 5 partido en 5. Entonces acá tengo 2 por 2, 4, pi, r elevado a 5, y abajo 5 por 3, 15. Entonces, vuelvo a insistir. Esta integral monstruosa, que es una integral triple, se transformó en un resultado mucho más sencillo que calcular. Ojo que si ustedes lo hicieran de este método, también tendrían que llegar al mismo resultado. Pero que no sería fácil para nada. Y con eso se termina la sesión número 7. ¿Sí? Y la próxima sesión, que es la última materia del cálculo 3, son las funciones vectoriales, los operadores, las integrales de línea y las de superficie. Posiblemente los que estén en este momento en ecuaciones diferenciales, o sea, perdón, en electromagnetismo, les va a hacer sentido muchas cosas que vieron en electromagnetismo. Como, bueno, el gradiente lo vimos, pero la divergencia, el rotor,